Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o de Last Airbender. Guardaespaldas de Azula. Capítulo 71. Mirar y luchar. Hablando. Pensando. Big barra espíritu hablando. Big barra pensamiento espiritual. Ubicación. Team Paragon y Team Avatar. Se habían separado en 3 grupos. Las personas que viajaban en APA, las personas que viajaban en FN Jin, el dragón y el bisonte volador, así como Momo, habían venido para la sorpresa, y las personas que caminaban junto a Nila. Se dirigían a la posible ubicación del cementerio de las montañas. Si bien no viajaban con nadie más, Tsunade les había dicho que un equipo de shinobi los seguiría y brindaría apoyo adicional hasta que llegaran más refuerzos, es decir, la mayoría de la fuerza shinobi de Konoha. Ya que iban a la posible sede de Akatsuki, no se estaban arriesgando. ¿Alguna suerte? Aang le preguntó a June mientras bajaba a APA a un nivel en el que podían escucharse el uno al otro. Todavía estaba un poco nervioso por estar cerca del cazarrecompensas, principalmente porque no. Ella respondió brevemente, tratando de mantenerse concentrada en manejar a Nila. El Shirsu compartió la aversión de su amante por el maestro aire. La diferencia era que estaba más inclinado a actuar en consecuencia. Miró a Sokka y a Kela, que estaban en el suelo junto con June y Nila. ¿Y tú, Sokka? Preguntó. Aang, si June y Nila no tienen su olor, ¿qué te hace pensar que lo tenemos? Preguntó el miembro de la tribu, su sarcasmo salió con toda su fuerza. Mientras se dirigían al cementerio de las montañas, también estaban buscando a Naruto, pensando que habría venido por aquí. Pero hasta ahora, no han tenido suerte. Solo preguntaba. Respondió un poco a la defensiva. Instó a Appa a que volviera más alto en el aire, no queriendo continuar la conversación. Déjame adivinar, ¿no tienen suerte? Preguntó Zuko secamente. Tanto él como Azula estaban montando a FN Jin. Todos los demás se sentaron en la silla de Appa, algunos simplemente descansaban y algunos estaban atentos a cualquier cosa que les dijera que Naruto había estado allí. Hasta ahora, no había nada. ¿Qué piensas? Preguntó Top, hablando antes que Aang. Además, pensé que nos dirigíamos a alguna parte, no buscando el dolor de culo residente. Vas a tener que ser un poco más específico que eso, Top. Suki le dijo. La guerrera Kyoshi estaba usando su equipo completo, incluida la pintura facial. Pero había una pequeña sonrisa en su rostro mientras decía esas palabras. Tenemos muchos dolores en el trasero. Estoy hablando de Naruto, dijo la maestra Tierra Ciega rodando los ojos, exagerando solo para mostrar el hecho de que era ciega. ¿De quién más estaría hablando? No te atrevas a responder esa pregunta, Suki. Azula ordenó desde donde estaba sentada en la parte de atrás de FN Jin, con el ceño fruncido de advertencia. Suki solo pudo reír cuando vio ese ceño fruncido. Está bien, no lo haré. Ella respondió, recostándose contra el costado de la silla. Los espíritus saben que no necesito un rayo tuyo cuando estás así. ¿Cómo qué? Exigió. Siempre eres así cuando Naruto se va sin avisarte. Te empiezas a irritar e irritarte por la cosa más pequeña. Y si dura lo suficiente, empezarás a buscar excusas para intentar prender fuego a uno de nosotros. Ella señaló los hechos, usando sus dedos para enumerarlos. Y cuando finalmente regresa, estás dividido entre golpearlo y besarlo. Así que actualmente, ¿ella lo va a poner en coma o lo llevará en el acto? Preguntó Zuko con una sonrisa en su rostro. Azula intentó golpearlo en la cabeza, pero él se agachó antes de que su puño hiciera contacto. Bastante, estuvo de acuerdo con una sonrisa idéntica. Es bueno saber que nada ha cambiado realmente después de que ustedes se fueron. Top comentó. En secreto, le había preocupado que fueran diferentes cuando los dos equipos se volvieran a encontrar. Si bien eso era cierto en algunos aspectos, lo mismo era suficiente para alegrarse. Pregúntale a Top si logra encontrar a alguien. Sokka gritó desde abajo. Sokka quiere su novia, comenzó a repetir. Lo escuché. El maestro Tierra en cuestión espetó antes de mirar por el costado de Appa. Y no es asunto tuyo, Sokka. Ella gritó. Top, está del otro lado. Katara le dijo gentilmente. Por extraño que parezca, nadie dijo una palabra, sobre todo porque se habían acostumbrado tanto al hecho de que cosas así iban a pasar con Top. Hola, chicos, ¿podemos hablar de algo? Preguntó Aang, mirando hacia atrás desde donde estaba sentado sobre la cabeza de Appa. ¿Qué pasa? Preguntó Zuko mientras volaba a FN Jin un poco más cerca. Sobre ese sonido de campana que todos escuchamos. Aproximadamente un día antes de que se fueran, todos en Konoha sintieron que la tierra temblaba cuando una campana resonaba en el aire. Cuando escucharon esa campana, todos sintieron algo.
No eran exactamente lo que era ese sentimiento, pero todos sentían que, por alguna razón, deberían estar asombrados. Sin embargo, Aang sintió algo diferente. Sintió un indicio de familiaridad y miedo. Era como si hubiera sabido que era ese algo y sabía lo suficiente para tener miedo. ¿De qué hay que hablar? Top preguntó de vuelta sin preocuparse. Seguro, se sintió humillada por el sentimiento, pero también lo superó. Solo había sido un sentimiento breve. No había nada de qué hablar. No lo sé. Es solo, trató de encontrar las palabras adecuadas, pero no pudo. Es solo que, Aang. Katara le preguntó a su novio, la preocupación era evidente en su voz. Simplemente se encogió de hombros. No pudo contestar. ¿Tengo que subir y golpearlo de nuevo? June preguntó desde debajo de ellos, sonando esperanzada. Aang cambió su enfoque de nuevo a volar cuando escuchó eso, una pequeña mirada de miedo en su rostro. No, no necesitas hacer eso. Se apresuró a gritarle. Solo me voy a concentrar en volar. ¿Haces eso? Ella respondió. Ubicación. Naruto. Le había tomado 3 días desde que llegó al continente desde la Tierra de los Remolinos, pero resultó que la información que él y su equipo habían obtenido resultó ser correcta. Sé que estás ahí, Toby. Gritó en voz alta mientras se paraba frente al cementerio de las montañas. ¿Pero vas a salir o voy a tener que sacarte a rastras? Bueno, ciertamente tiene confianza. Una voz gruñona habló cuando la forma de Setsu se elevó del suelo. La pregunta es, ¿podrá respaldar esa confianza? Preguntó una segunda voz, los labios del lado blanco de Setsu se movieron mientras hablaba. ¿Dónde está Toby? Naruto le preguntó a la criatura frente a él, sin retroceder. Como para responder a su demanda, apareció un agujero en el aire, girando y girando, aparentemente arrojando aire al mundo. Y del agujero salió la forma de Toby. No necesitas preocuparte, Naruto. Dijo el miembro enmascarado de Akatsuki mientras se paraba en el suelo, de cara al rubio. Estoy aquí. ¿Has venido a entregarte a nosotros? Él resopló con burla. ¿Lo deseas? Solo estoy aquí para matarte. Declaró mientras metía la mano en el paquete. Y también para devolverte esto. Sacó un paquete de tela y lo dejó caer al suelo, haciendo un gran crash de metal. Tanto Toby como Setsu miraron el bulto mientras aterrizaba en el suelo y sin darse cuenta reveló su contenido. 6 diademas con el símbolo de Amegakure rayado yacían sobre el paquete. Algunos estaban manchados de sangre seca. El significado era claro. El dolor estaba muerto. ¿Cómo es esto posible? La voz gruñona, aparentemente proveniente de Setsu, demandó. Cometió el error de venir detrás de mí cuando estaba enojado. Naruto respondió, recordando cómo terminó. Escena retrospectiva. El área circundante había sido dañada por la pelea, corta y brutal como fue. 5 de los 6 dolores yacían muertos por el lugar, ya les habían quitado las cintas para la cabeza. Todo lo que quedaba era el dolor de pelo puntiagudo, que yacía contra el tronco de un árbol, incapaz de moverse. ¿Cómo pudo pasar esto? Preguntó, mirando a la persona que lo había derrotado. Puedes agradecerle a Jiraiya por ello. Naruto respondió, sosteniendo su Zanpakuto, de nuevo en su estado sellado, con ambas manos. Cuando se dio cuenta de que los dolores estaban temblando, el dolor calvo un poco más que el resto de ellos, supuso que algo estaba pasando con ellos. Cuando el calvo Pain comenzó a tener espasmos y a hacer movimientos aleatorios, recordó lo que Jiraiya había dicho sobre el veneno. Conectó los puntos cuando comenzó a ver que los otros dolores también sufrían espasmos, que todos compartían el mismo chakra y ese chakra ahora los estaba matando. Fue un factor enorme a favor del rubio, ayudándolo a ganar la pelea. ¿Vas a matar a este Pain? Preguntó Pain, de pelo puntiagudo, mientras sus ojos parpadeaban hacia sí mismo. Ya maté a los otros 5, ¿por qué iba a parar contigo? Preguntó de vuelta, levantando su Zanpakuto en una postura que era ideal para apuñalar. Cuando estaba a punto de dar el golpe mortal, una lluvia de shuriken de papel voló hacia él y lo obligó a retroceder. Cuando murió el granizo, Conan, a quien se le había ordenado permanecer fuera de la pelea, se interpuso entre los dos. «¿Supongo que tú también quieres morir?», preguntó la rubia, preparándose para luchar de nuevo. Pero lo que sucedió en cambio lo sorprendió. Cayó de rodillas e inclinó la cabeza, tocándola con el suelo. «Por favor, déjame llevarlo a casa». Ella suplicó. No lo mutile como lo hizo con los demás. A los otros dolores les faltaban miembros o incluso la cabeza, una señal de lo cruel que era Naruto cuando luchaba contra ellos. Después de un aturdido momento de silencio, habló. ¿Por qué debería? Ya está muriendo. Ella empezó. Es una marioneta, ¿por qué te importa?
Preguntó interrumpiéndola. Recordó de las lecciones de Iruka, en un raro día en el que había estado prestando atención, que no había dos chakras con la misma firma. Si hubiera tal caso, entonces una de las dos personas que los tenía era un títere. Para mí es más que un títere. No es Pain, es Yaiko y Nagato. Ella le gritó, levantando la cabeza para mirarlo a los ojos, rompiendo su máscara sin emociones. Conan, suficiente, ordenó el doloroso de pelo puntiagudo, su voz monótona nunca cambiaba. Ella se volvió levemente para mirarlo, una lágrima brillando en el rabillo del ojo. Luego volvió la cabeza hacia Naruto y volvió a inclinarse. Por favor, te lo ruego. Déjame llevarlo de vuelta. Déjame cuidar de ellos hasta que finalmente mueran. El silencio corrió primordialmente por el bosque después de que ella le suplicara ese favor. Mantuvo la cabeza inclinada, sin atreverse a mirar hacia arriba. Finalmente, escuchó el sonido de sus pies caminando junto a ella, un sonido que la llenó de desesperación, junto con el sonido de una espada moviéndose en las manos que la sostenían. Los pies dejaron de caminar y los pocos segundos que siguieron le parecieron toda una vida. Pero el sonido que vino a continuación la confundió, ya que no era el sonido de una cabeza decapitada. Era el sonido de una tela al cortarse. Cuando se detuvo, los pies empezaron a subir de nuevo, solo para detenerse cuando sonaron como si estuvieran directamente frente a ella. Ella levantó la cabeza y vio que estaban frente a ella, haciéndola mirar hacia arriba hasta su rostro. Por el bien del sensei que nos enseñó a ambos, estoy dispuesto a ser misericordioso. Comenzó Naruto. Te concederé tu deseo. Puedes llevar ese Pain de regreso a Megakure y cuidar de él y de su titiritero hasta que mueran. Pero déjame ser muy claro sobre esto. Se agachó para que estuvieran cara a cara. Nunca volverás a salir de Amegakure. Si escucho un solo susurro de un rumor de que lo has hecho, te encontraré y te mataré. ¿Está claro? Ella no dijo nada en respuesta. Ella solo asintió con la cabeza de acuerdo. Se levantó y se alejó, saltando al bosque circundante y dejándolos atrás. Fin del flashback. Tobi miró del paquete de nuevo a Naruto. Lo más impresionante, Naruto, dijo finalmente, manteniendo un tono neutral en su voz. Parece que me equivoqué al creer que te rendirías cuando nos volvamos a encontrar. Si quisieras que eso sucediera, no deberías haber matado a Jiraiya o haber enviado a Pain detrás de mí por tercera vez. Respondió brevemente, agarrando el Zanpakuta a su lado un poco más fuerte. No le di ninguna de esas órdenes a Pain. Es probable que estuviera actuando por su cuenta en beneficio de esta organización. Pero eso no importa ahora. Él se encogió de hombros. Supuse que aquí es donde comenzamos esta pelea que tanto deseas. No todavía. El rubio levantó la mano en un gesto de detención. Hay una cosa más. ¿Y qué es eso? Kakashi quería que te diera esto. Sacó los googles que había estado cargando desde que dejó la aldea y se los arrojó al shinobi enmascarado. Los atrapó con facilidad. Por un momento de silencio, se limitó a mirarlos. Entonces descubrió la verdad, ¿no? Se preguntó, frotando el pulgar contra el cristal. Dime, Naruto. Kakashi te dijo quién era yo cuando te dio esto. Le preguntó al rubio mirándolo. Todo lo que dijo es que te conoció una vez. Respondió brevemente. Eso sería cierto, y tú también. Tú mientes. Dijo instantáneamente. Sabía que nunca había conocido a Tobi antes de la misión a la capital. No lo sé. Sabíamos que nos conocimos antes. De acuerdo, eras un recién nacido y estaba amenazando con matarte para poder comunicarme con tu madre, pero el hecho sigue siendo. Dijo el shinobi enmascarado de manera casual, como si estuviera hablando de algo que realmente no importaba. ¿Qué? ¿Oh? ¿No te dijeron que tu madre era la anterior Jinchuriki del Kibi? Preguntó, casi sonando como si estuviera decepcionado. El zorro me dijo eso. El rubio le respondió, aún sin creer una palabra de lo que decía. ¿También te dijo que fui yo quien lo sacó de tu madre y lo puso en Konoha? Preguntó de nuevo. Eso, no lo hizo. Naruto respondió honestamente. ¿Por qué no me dijiste esto, Furball? Le preguntó mentalmente al Kibi. Esa noche todavía es un poco borrosa para mí, Kit. Respondió la Big. Un minuto, estoy sellado dentro de tu madre. Lo siguiente que sé es que hay un par de imágenes borrosas, algunas gritando, y antes de que me dé cuenta, estoy sellado dentro de ti. Pensé que no lo había hecho. Tobi continuó, ignorante de la conversación que Big y Jinchuriki acaban de tener. Pero aún así sucedió. Casi podrías decir que yo soy la razón por la que eres un Jinchuriki, Naruto. Una risa oscura escapó de detrás de la máscara. Me pregunto qué habría dicho mi antiguo sensei si lo hubiera sabido antes de morir.
Por otra parte, también me pregunto qué diría si supiera contra quién ha estado luchando contra eso. Se quedó en silencio por un momento antes de encogerse de hombros descuidadamente. No importa. En cuanto a tu pelea, Naruto, me temo que debo declinar. Le dio la espalda y comenzó a alejarse. Setsu, tómalo vivo. Lo tienes. Ambas voces dijeron al unísono, saltando hacia la rubia. El shinobi enmascarado siguió caminando, hasta que escuchó el sonido de dos cuerpos golpeando el suelo con un ruido sordo. Se detuvo y miró hacia atrás. Setsu había sido dividido en dos y Naruto se paró sobre las dos piezas, la espada desenvainada y chorreando sangre. ¿Seriamente? Preguntó la rubia. ¿Eso es todo lo que ibas a hacer que peleara? Sacudió la sangre de su espada, salpicándola en el suelo en un arco antes de envainarla. Cuando Toby miró la hoja, de repente recordó el día en que escuchó el sonido de una campana sonando en el aire que pronto se desvaneció en un eco. Todo lo que sintió fue eclipsado por lo que vio. El Headmass había abierto todos los ojos y aulló en el aire. Había levantado todo el cabello que tenía, y lo desconcertante. El aullido sonó como un desafío a la campana. Quizás fue bastante grosero de mi parte pensar que capturarte sería tan fácil. El shinobi enmascarado admitió, deslizando sus manos en un sello de mano. Afortunadamente, tengo una copia de seguridad. El suelo pareció temblar por un momento. Luego, una vez que se detuvo, las criaturas comenzaron a levantarse del suelo. Resultaron ser copias de Setsu, con la principal diferencia de que eran completamente blancos y no tenían ninguna de las trampas de Venus que tenía el original. No lo mates, lo necesitamos vivo. Ordenó al ejército de clones de Setsu antes de darse la vuelta y marcharse. Cuando los clones comenzaron a avanzar y rodear al rubio, él solo sonrió en respuesta. Eso no sería una buena idea. Él les dijo. Si yo fuera todos ustedes, me daría la vuelta y me alejaría. ¿Y por qué deberíamos? Uno de los clones del frente le preguntó. Está claro que tenemos ventaja sobre usted. Eso sería cantidad o calidad y, personalmente, siempre creí que una mezcla saludable de ambos triunfaría sobre cualquiera de ellos. Respondió mientras se quitaba la mochila de la espalda, dejándola caer al suelo, habría sido un peso extra pronto y no lo necesitaba. Sacó su Zanpakuto, con funda y todo, y lo sostuvo frente a él. La expresión de su rostro se volvió plana cuando agarró la empuñadura. Rompe las cadenas que te atan y desafía a los que te encadenarán. Entonó mientras sacaba lentamente el Zanpakuto. Jinchuriki. Cuando la hoja estaba a punto de limpiar la vaina, todo se transformó. En lugar de una espada, ahora sostenía una naginata. Su eje estaba hecho de madera negra que tenía ambos extremos del poste cubiertos en oro. Unida a un extremo del poste estaba la figura de la cabeza de un zorro naranja, con la boca abierta y casi tallada como un gruñido. De su boca sobresalía la hoja del arma, que tenía un borde curvo. Perforados a través de la parte inferior de la hoja, de modo que colgaban alrededor de la mandíbula inferior del zorro, había 9 anillos dorados. Pero Naruto no se detuvo ahí. Mientras todavía sostenía la alabarda, cruzó los dedos en un sello de mano familiar y dijo Kage Bunshin no Jutsu. Surgieron 8 copias con la misma arma. La diferencia era que en lugar de tener la cabeza de un zorro y 9 anillos, los otros 8 tenían cada uno una cabeza diferente que representaba un bijo y los anillos que correspondían al número de colas que tenía. Desde la figura de la cabeza de un tanuki y su anillo hasta la figura de la cabeza de un toro y sus 8 anillos. A pesar de que todos sintieron la misma sensación de incertidumbre e inquietud al mirar el arma transformada, uno de Setsu se burló. ¿Se supone que eso asusta? Comenzó a preguntar con una mueca de desprecio en su rostro, solo para que se sorprendiera cuando un rayo le abrió un agujero en el pecho y lo hizo colapsar al suelo, muerto. El resto de los clones miraron en la dirección donde se originó el rayo y vieron que la naginata con cabeza de toro tenía un rayo crepitando en su punta. Sí. El Naruto original simplemente respondió cuando las otras 7 naginatas cobraron vida. El primero tenía arena flotando alrededor de la hoja. La segunda hoja estaba envuelta en fuego azul. La tercera hoja estaba envuelta en agua. La cuarta hoja tenía un anillo de lava rodeándola. La quinta hoja tenía pequeñas rocas orbitando alrededor. La sexta hoja tenía lo que parecía ser una baba que brillaba en riachuelos. Y la séptima hoja tenía un cono de aire en espiral envuelto a su alrededor. De todos ellos, solo la 9ª hoja, la que sostenía el original, no tenía nada. Los 8 clones nivelaron su versión del Zanpakuto y atacaron mientras que el original se quedó allí y observó en silencio.
A pesar de la clara ventaja numérica que tenían los clones, pronto se volvió discutible por la forma en que lucharon los clones. Algunos de ellos eran elegantes, parecían estar bailando, y otros eran toscos, más directos y al grano. Pero todos eran viciosos y mortales, y los elementos que portaban aumentaban el efecto. Incluso con más y más clones de Zetsu levantándose del suelo, se demolieron franjas enteras. Algunos murieron asfixiados cuando la arena les llenó la garganta, mientras que otros se asfixiaron cuando le sacaron el aire. Lo que parecía ser limo en la naginata con la figura de la cabeza de una babosa resultó ser ácido y bastante corrosivo, así como las heridas infligidas a los clones y sus gritos donde algo pasaba. Tanto el fuego azul como la lava mataron a varios de los clones, quemándolos vivos. La naginata con la figura de una cabeza de delfín caballo aplastó las cabezas de varios clones con cantos rodados y también los hizo caer en las fisuras que se formaron cuando la hoja golpeó la tierra. Y el rayo de la octava versión electrocutó a los clones, matándolos en un instante. Toby, que se había detenido frente a la entrada de las cuevas y se había dado la vuelta al oír los sonidos de las peleas, se limitó a mirar. No hizo nada ni dijo nada. Simplemente observó cómo el enorme ejército de clones que había estado preparando desde que Akatsuki había capturado a su primer Jinchuriki se despedazaba. ¿Tienes miedo de luchar por ti mismo, Naruto? Preguntó, finalmente rompiendo su silencio. Estoy peleando. El clon que sostenía la séptima versión respondió, haciendo girar la naginata una y otra vez, enviando clones volando al aire por el viento creado por el giro. Me refiero al tú original. El que no se ha movido desde que esta pelea ha comenzado. Aclaró, señalando al Naruto original, que no se había movido del lugar en el que estaba parado, sosteniendo la naginata como si fuera un bastón. Cada vez que un clon de Zetsu intentaba llegar a él, una de las copias retrocedía y lo detenía, mientras él actuaba, no pasaba nada. Parecían estar bien. Dijo el original, mirando a sus clones. Los refuerzos de los clones de Zetsu se habían vuelto más lentos hasta que finalmente se detuvo. Se estaban cuidando del resto de los clones. Pero quizás tengas razón. Creo que el número se ha reducido lo suficiente. Sus clones desaparecieron en columnas de humo, dejándolo solo contra los restos de los clones de Zetsu. Ah, ese fue un error del que te vas a arrepentir. Uno de los clones le dijo con voz triunfal. No estaría tan seguro de eso. Confió, casualmente bajó la naginata hasta que su punta apuntó directamente hacia ellos. Has visto lo que pueden hacer las otras versiones, pero no has visto lo que esta versión. El Kibi es el más fuerte de los 9 Big. ¿Te gustaría saber qué elemento fue elegido para representarlo? ¿Qué? Preguntó otro clon. Energía, respondió con una sonrisa casi salvaje mientras la hoja parecía latir y volverse de un color rojizo, casi del mismo color del chakra del zorro. Puro. Sin refinar. Poder. Saltó hacia los clones, balanceando la naginata. Lo que sucedió después fue completamente diferente de antes. Por muy crudas o elegantes que fueran las versiones anteriores, tenían un sentido de estilo. No había estilo en cómo manejaba la naginata. Lo balanceó como si fuera un palo. Pero el efecto fue el mismo. Dondequiera que se balanceara el garrote, los clones de Zetsu fueron enviados volando de regreso o simplemente arados, aplastados por la fuerza masiva que fue doblada por la naginata. Trozos enteros eran de los clones que fueron destruidos con solo golpearlos. Corre por tu vida. Uno de los clones más externos gritó cuando los flecos comenzaron a escaparse. Pero ese clon en particular fue decapitado por Toby, quien empuñaba una hoz en su mano derecha que tenía una cadena en la parte inferior de su eje. Lucharás o morirás. El shinobi enmascarado ordenó al resto de los clones de Zetsu, agarró la cadena y comenzó a balancear la hoz. Es tu elección. Eso no es una elección. Otro clon protestó. Pero antes de que Toby pudiera decapitarlo, fue aplastado por la fuerza, la cabeza estalló al caer al suelo. Yo estaba hablando con ese, Naruto. Dijo el miembro de Akatsuki en voz alta, mirando la carnicería. Es bastante grosero matar a alguien cuando está en medio de una conversación. Como si realmente se preocupara por algo así. Dijo mentalmente el rubio burlándose mientras balanceaba la naginata nuevamente, enviando un grupo de clones de Zetsu volando por el aire. Los clones restantes eran cada vez menos mientras él continuaba destruyéndolos. Algunos intentaron defenderse, algunos se fusionaron para hacer una versión mutada más grande. Pero la respuesta de Naruto fue poner la verdad en el viejo dicho: cuanto más grandes son, más duro caen. Moviendo la naginata en una posición de empuje, envió a la versión mutada volando por el aire, su pecho aplastado instantáneamente.
Cuando se estrelló contra el suelo, se rompió en pedazos ensangrentados. Horrible. El Kibi comentó distraídamente. Su comentario de color no es necesario en este momento. Su Jinchuriki le dijo antes de volver a concentrarse en la pelea. El resto de los clones de Setsu lucharon con una energía desesperada, tratando de rodearlo y derribarlo todos al mismo tiempo. Ese fue su error fatal. Simplemente movió su arma en un círculo y todos fueron aplastados por la presión de la fuerza. Se le conocía solo. Mirando hacia donde supuestamente había estado Toby, vio que el shinobi enmascarado ahora se había ido. No queriendo dejarlo escapar, la rubia cargó directamente hacia la entrada de las cuevas. «Vuelve aquí, Toby», gritó en la penumbra, corriendo a través de ella. «No voy a ir a ningún lado, Naruto». La voz de Toby hizo eco a su alrededor mientras las linternas de chakra iluminaban el área. Mostraba al shinobi de pie frente a la estatua que solo podía ser el Headmaster. La hoz todavía estaba en su mano derecha. «Pensé que necesitábamos más espacio». «Qué considerado de tu parte», respondió la rubia con sarcasmo. Una risa silenciosa escapó de la máscara. «Mi viejo sensei también tenía un sentido del sarcasmo, aunque no era tan agudo como el tuyo. Lo usaba más para burlarse de los demás. Sigues hablando de tu sensei como si lo hubiera conocido». Notó, mirando la máscara naranja como si quisiera que revelara sus secretos. «Lo habrías hecho, si no te hubiera privado de la oportunidad». Toby respondió. «Bueno, debería decir que el Kibi te privó de la oportunidad, pero yo la solté en primer lugar». «Entonces, te privé». De repente se rió cuando vio el ceño fruncido en el rostro de Naruto. Ese es el mismo ceño fruncido que usaba cada vez que tenía que separarnos de Kakashi cuando llegamos a los golpes. Múltiples cosas encajaron en su lugar con esas palabras. Un vago recuerdo le vino a la mente, volviéndose más claro y agudo a medida que recordaba. Era un recuerdo de antes de que Sasuke intentara huir, cuando era miembro del equipo Kakashi. Uno de ellos, se olvidó de quién exactamente, le preguntó a Kakashi cómo había conseguido el Sharingan para el ojo izquierdo y les contó la historia. «¿Tú eres él, no?», preguntó en voz alta. «Eres la persona a la que pertenece el ojo izquierdo de ataque. Solías ser su compañero de equipo. Eres Obito Uchiha». Cualquier risa que le quedaba se desvaneció cuando escuchó esas palabras. Nada más que silencio corrió por la muralla a través de la cueva durante unos buenos 2 minutos antes de que finalmente hablara. «Kakashi te contó la historia», dijo, sin hacer una pregunta. «Lo hizo, hace unos años», respondió el Fire Paragon. «Pareces bastante vivo para ser un hombre muerto. Y pensé que me preguntarías por qué no había regresado al pueblo», comentó distraídamente. «Si fuera leal a la aldea, podría haberlo hecho. Pero no lo soy, así que no lo haré. La pregunta que tengo es que ahora que sé quién eres, ¿seguirás usando esa máscara?». De nuevo se quedó en silencio. Pero soltó la hoz, extendió la mano y se quitó la máscara. El lado derecho de su rostro tenía cicatrices de tal manera que parecía muy arrugado. Era lo único que mostraba visiblemente lo que le sucedió a ese lado de su cuerpo. Aparte de eso, se veía normal, a pesar de que su piel estaba un poco pálida. Lo que había sorprendido a Naruto era que su ojo izquierdo no estaba vacío. También había un Sharingan. «¿Te gusta lo que ves?», le preguntó el Uchiha desenmascarado. «¿De quién es ese ojo?», preguntó Naruto, señalando el ojo izquierdo con la Naginata. «No importa. Al igual que mi nombre no importa, a pesar de lo que puedas pensar», dijo, tirando la máscara y agarrando la cadena unida a la hoz. «Obito ya no existe. ¿Está bien?». «Sí lo es». «Entonces ¿por qué sigues sosteniendo las gafas?». La Naginata movió la punta hacia las gafas que sostenía en su mano izquierda. Los miró y vio que su pulgar había estado frotando la lente sin hacer nada. Sin decir palabra, los dejó caer al suelo y los pisó. El cristal agrietado fue la respuesta que dio. Comenzó a hacer girar la hoz una y otra vez. Cuando cargó contra Naruto, balanceó la cadena, enviando la hoz volando hacia el rubio. La Naginata pasó a la 7ª versión. Naruto lo hizo girar, doblando un escudo de aire en el que la hoz rebotó sin causar daño. Mientras seguía moviendo el Zanpakuto, hizo que cambiara a la 2ª versión y se inclinó hacia su oponente con un arco de fuego azul. Cuando Obito atravesó el fuego, pasando el fuego y el calor, cambió la Naginata a la 5ª versión y golpeó el suelo, doblando una pequeña barrera de tierra que lo protegía de su oponente. «¿Se supone que eso me debe detener, Naruto?», preguntó Obito mientras lanzaba la hoz alrededor de la barrera desde un lado y dejaba que golpeara el otro mientras se movía a través de la tierra. Vio que el rubio había evitado que la cadena lo restringiera usando el eje de su Naginata.
Sin embargo, eso hizo que le diera la espalda a la barrera. Lo tengo. El miembro de Akatsuki pensó en triunfo mientras se acercaba y agarraba el hombro del rubio, solo para que desapareciera en una nube de humo. ¿Un Kage Bunshin? Fue la pregunta silenciosa pero sorprendida que hizo. Por instinto, permaneció intangible. Ese instinto lo salvó, ya que Naruto descendió desde arriba con la Naginata en la octava versión. Trató de perforar a Lex Uchiha con una punta envuelta en un rayo, solo para atravesarlo y golpear el suelo, lo que provocó la creación de grietas en forma de red. Una vez que se dio cuenta de que no funcionaba, salió de Obito y cambió el Zanpakuta a la cuarta versión, lo encerró en un capullo de lava que se enfría. Por favor, dime que lo atrapó. Oro mentalmente. Creo que sabes la respuesta a eso. Dijo el zorro en respuesta. De nuevo, comentario en color, no es necesario ahora. Él respondió bruscamente mientras se levantaba de su posición agachada. Por un segundo, había esperado pensar que había funcionado, solo para que esa esperanza se desvaneciera cuando Obito caminó a través de la lava fría. No dijo nada. Cargó contra Naruto de nuevo, os en mano. Cambiando el Zanpakuta a la sexta versión, el rubio lo encontró, chocando su arma contra la hoz. Casi perdió el equilibrio cuando el Zanpakuta de repente atravesó la hoz y su portador, llevándolo con él. Pero se detuvo clavando la hoja de la Naginata en el suelo. Sacar el resto de su cuerpo de su oponente, lo cual se sintió un poco extraño. Rápidamente los volvió a cruzar y logró tirar a Obito al suelo. Tratando de aprovechar lo sucedido, sacó el Zanpakuta del suelo y se lanzó hacia el miembro de Akatsuki, trayendo consigo un rastro de ácido corrosivo. Pero volvió a golpear el suelo, ya que Obito aparentemente se derritió en el suelo. ¿A dónde fue? Naruto exigió en silencio mientras miraba a su alrededor, tratando de mantenerse alerta. Parece que lo sé. Le preguntó el Kyuubi. Por el amor de todo lo sagrado y sagrado bajo la mirada de Kami, ¿dejarás de hablar? Gritó dentro de su mente al Big, su ira estallaba. Ah, no necesitas gritar. El zorro se quejó, haciendo una mueca mientras el rugido seguía sonando en sus oídos. Bien, dejaré de hablar. Gracias. Por cierto, mira hacia abajo. ¿Qué? Miró hacia abajo y vio la mano de Obito saliendo del suelo y hacia él. Trató de retroceder, pero la mano fue demasiado rápida y lo agarró por la parte superior de la pierna. Pensé que Kakashi te habría enseñado a recordar mirar hacia abajo. Obito comentó mientras salía del suelo. Fue un error que te ha costado. Yo gano. El aire comenzó a distorsionarse alrededor de su ojo derecho, atrayéndolo. Incapaz de hacer nada, la rubia fue absorbida por la distorsión, desapareciendo en el ojo. Mientras capturaba a Naruto, el miembro de Akatsuki notó la sonrisa en su rostro y lo vio pronunciar las palabras piensa de nuevo. Un poco confundido por eso, ya que su Sharingan podía leer los labios perfectamente, se preguntó qué significaba eso. No hay nada que pueda hacer ahora, lo tengo. Pensó para sí mismo. Entonces se dio cuenta de algo. A menos que, no haya hecho solo un Kage Bunshin. Un resplandor de fuego azul navegando por el aire y así respondió esa pregunta. Trató de succionar el fuego en su ojo, solo para sorprenderse al verlo moverse fuera del camino de su ojo mientras aún estaba en el aire. Trató de apartarse de su camino, pero solo tuvo éxito en parte, ya que le rozó el brazo izquierdo y le provocó una quemadura. Él me enseñó a mirar siempre hacia abajo. La voz de Naruto le respondió mientras el rubio regresaba a su vista, la Naginata en sus manos estaba en su segunda versión. Contaba contigo para hacer lo mismo. Querías que uno de esos clones fuera tocado por mí. Acusó a su oponente, su aliento salió en un siseo debido a la quemadura. Debes ir a algún lugar cuando desaparezcas y apuesto a que tiene algo que ver con ese ojo derecho tuyo. Así que te dejé tomar un clon, solo para ver dónde terminaría. Se calmó y miró al rubio. No se veía nada en su rostro y tampoco en sus ojos. Te estás volviendo una molestia. Él declaró. Lo tomaré como un cumplido. Respondió la rubia, cambiando el Zanpakuta a la quinta versión y enviando rocas volando hacia él. Simplemente se quedó allí y dejó que las rocas volaran a través de él. Pero se estremeció y se agarró del hombro mientras la sangre corría rápidamente por su mano. Eso es raro. Todas las rocas lo atravesaron. Naruto notó. Katon. Kaki no Jutsu. Gritó Obito mientras pasaba los sellos de mano y exhalaba una bola de fuego. Salió volando hacia Naruto. Pero lo bloqueó cambiando su Zanpakuta a la tercera versión y doblando un escudo de agua contra la bola de fuego. Empujando la Naginata hacia adelante una vez que la bola de fuego se había disipado, convirtió el agua en un torrente y la envió directamente a Obito.
Le salió bien, incluso cuando la rupia lo mantuvo y lo hizo más grande, hasta cubrirlo por completo. Cuando intentó alejarse del agua, Naruto se quedó con él. Cuando finalmente dejó que se detuviera, Obito no se veía peor por el desgaste, excepto por el hecho de que su capa tenía múltiples cortes. El agua no hizo eso. Naruto pensó para sí mismo. Entonces, ¿qué hizo? Como para responder a la pregunta, los recuerdos comenzaron a inundar su mente. Hizo una mueca al principio, pero sonrió. Te tengo ahora. Declaró en silencioso triunfo. Obito, que no era de los que esperaban, volvió a lanzarle la hoz. Esta vez, intentó algo diferente. Agachándose para evitar la hoz en sí, extendió la mano y agarró la cadena. Tiró con fuerza, lo suficientemente fuerte como para enviar a su oponente a volar. Y voló lo hizo. Obito no esperaba que agarraran la cadena o que tiraran de ella. Fue elevado en el aire y enviado a volar. Cuando vio a la Naginata apuntándolo directamente, no tuvo otra opción. Se permitió atravesar la Naginata y atravesarla. Pero incluso cuando pasó a través de ellos y tocó el suelo de manera segura, dejó escapar un grito de dolor y se tapó el ojo izquierdo. Había un corte lo suficientemente profundo en el ojo mismo como para inutilizarlo y dejarlo ciego del lado izquierdo. Supongo que eso significa que funcionó. Escuchó a Naruto hablar detrás de él. ¿Qué quieres decir? Exigió, girando para mirar a la rubia. La sangre manaba entre sus dedos mientras continuaba sujetándose el ojo. Descubrí cómo funciona ese pequeño truco intangible de tus cosas. No te vuelves intangible en absoluto, ¿verdad? Simplemente mueves tu cuerpo a una dimensión diferente. La rupia lo acusó. Se preguntó brevemente cómo sabía eso su oponente. Entonces se dio cuenta de que el clon había seguido atacándolo cada vez que se deslizaba hacia la otra dimensión. Por eso seguía moviéndose cuando el torrente de agua lo golpeaba. Estaba tratando de evitar los ataques del clon, realmente no funcionó, si los cortes en su capa fueran algo por lo que pasar. Ciertamente sabes cómo usar clones. Comentó. Ellos son los que me hicieron convertirme en un shinobi. Respondió Naruto. Y ahora, no puedes intentar atravesarme a mí o a mis ataques, de lo contrario serás atacado por mi clon en la otra dimensión. El campo de juego se ha nivelado. Guardó silencio por un momento. Luego se quitó la capa de la Akatsuki, sin importarle si se estaba rompiendo en el proceso, y la dejó caer al suelo. Muy bien, Naruto. Dijo mientras desenvolvía la cadena a la que estaba unida la hoz, la había envuelto alrededor de su cintura. Si deseas luchar en un supuesto campo de juego nivelado, te complaceré. Comenzó a balancear la hoz y el extremo de la cadena una y otra vez. Pero no pienses que solo porque puedes golpearme significa que soy menos peligroso. La respuesta del rubio fue cambiar su Zanpakuto a la primera versión y tratar de cubrirlo con arena. Saltó alto y bajó la hoz. Naruto dobló la arena en un escudo, deteniendo la hoz. Pero cuando lo dejó caer, Obito entró con una patada voladora. Lo golpeó de lleno en el pecho, haciéndolo caer al suelo ruidosamente. Cuando se recuperó, vio que la hoz descendía. No estaba seguro de dónde iba a atacar, pero no sabía si Obito simplemente quería contenerlo o tratar de matarlo ahora. Sin querer averiguarlo, cambió su Zanpakuto a la séptima versión y logró apartar la hoz. Vio que el extremo de la cadena se balanceaba y se apartó del camino, dejando que golpeara el suelo. Levantándose y cambiando su Zanpakuto a la sexta versión, lanzó un alto, ácido corrosivo brillando en la hoja. Obito vio el golpe entrante antes de que sucediera y rápidamente lo esquivó, lo que le permitió golpear el suelo. Hoz en mano. Se giró hacia el hombro del rubio, con la intención de inhabilitarlo. Naruto vio entrar la hoz. Quitando una mano de su arma, rápidamente sacó un kunai y lo bloqueó. Las chispas salieron volando de las dos cuchillas mientras chocaban entre sí. La pelea se estancó cuando los dos combatientes intentaron atravesar la defensa del otro. Es decir, hasta que ambos intentaron sacar los pies de debajo del otro. Sus patadas se encontraron en el aire y el aire a su alrededor resonó con el sonido de su encuentro. Se separaron y se alejaron de un salto. Fton, Shinken. Dijo Naruto, haciendo los sellos manuales mientras sus manos estaban ocupadas, por lo tanto, demoraba un poco más. Sopló el viento sobre el kunai, afilándolo y alargándolo también. Una vez que estuvo listo, se lo arrojó directamente a Obito. El miembro de Akatsuki agarró la sección central de la cadena y la sostuvo en el camino del kunai. Cuando el metal golpeó el metal, giró la cadena hacia un lado, enviando al kunai volando. Pero había cortado la cadena, dejándolo con solo la mitad de la longitud.
Obito, que no se dejaba disuadir, agarró el extremo acortado de la cadena y comenzó a balancear la hoz como un mayal. Dio un paso hacia Naruto, quien cambió su Zanpakuta a la segunda versión y comenzó a girarlo, doblando fuego azul. Usó el fuego para tratar de mantener a su oponente alejado de él. La hoz venía con fuerza y rapidez, silbando en el aire y aparentemente cortando los arcos de llamas azules por la mitad. Y, sin embargo, Obito tardó en seguir adelante. Sabía que cuanto más se acercaba, menos espacio tenía para usar la hoz como mayal, mientras que su oponente no tendría ese problema, concedido, podría agarrar la hoz por el mango cuando se acercara, pero eso lo haría. Tomarse unos segundos preciosos y si calculaba mal, Naruto aprovecharía su ventaja. El fuego y la hoz continuaron batiéndose en duelo, sus portadores siempre daban un paso adelante o atrás. Casi parecía que estaban bailando un baile muy peligroso. Sus rostros estaban bloqueados en iguales expresiones de concentración. Naruto finalmente se arriesgó después de que habían seguido así durante demasiado tiempo, al menos, en su opinión. Cambió su Zanpakuta a la cuarta versión y giró alto desde abajo, con lava arrastrándose detrás en un arco. Si bien la hoja no golpeó la hoz, la lava ciertamente lo hizo. Cubrió momentáneamente la hoz y eso fue todo lo que necesitaba el rubio. Dobló la lava para que se enfriara y luego se estrellara contra el suelo. Cuando se rompió, también lo hizo la hoz. El metal se hizo añicos y las piezas resbalaron por todo el suelo. El mango de la hoz estaba carbonizado y parecía medio derretido. Cuando Obito tiró de la cadena hacia él, la mitad del eje se rompió y se quedó en el suelo. Se quitó la otra mitad y volvió a balancear la cadena. Se lo lanzó a Naruto. A pesar de perder la hoz, todavía era un arma y tenía la intención de usarla. Naruto retrocedió cuando la cadena se acercó, sin dejar que se le acercara. Incluso sin la hoz, la cadena era un arma mortal si se usaba correctamente y Obito sabía cómo usarla correctamente. El silbido que hizo la cadena mientras se balanceaba en el aire fue suficiente para perforar los oídos de cualquiera que los dejara desprotegidos. Pero como el rubio tenía las gafas sobre los oídos, fue suficiente para amortiguar el sonido. Cambiando su Zanpakuta a la sexta versión, comenzó a atacar la cadena, golpeando el extremo con ácido corrosivo. Las chispas volaron de nuevo cuando la Naginata y la cadena chocaron entre sí. Eslabón a eslabón, la cadena se derretía lentamente cada vez que el ácido la golpeaba. Pero a pesar de que eso estaba sucediendo, Naruto se estaba impacientando. Esto está tardando demasiado. Gruñó mentalmente mientras tiraba la cadena, corroyendo el siguiente eslabón. Bueno, ¿no vas a hacer algo al respecto? Preguntó el zorro, medio sarcástico y medio serio. No. Solo pensé que planearía dónde llevar a Azula la próxima vez. Respondió, completamente sarcástico. Cuando la cadena se volvió hacia él, no la tiró. En cambio, se agachó y lo dejó pasar por encima de su cabeza. A medida que se curvaba hacia atrás, utilizó el eje de la Naginata para hacerlo. Al ver su oportunidad, Naruto se levantó y giró la Naginata, envolviéndola con la cadena. Luego tiró con fuerza. Obito no tenía deseos de volver a volar, así que soltó la cadena. Cuando la cadena voló directamente hacia él, la rubia hizo girar el Zanpakuta en la otra dirección, liberando el extremo de la cadena en el eje. Una vez hecho, se hizo a un lado y dejó que pasara junto a él. Luego cambió su Zanpakuta a la novena versión y apuñaló el aire, doblando la fuerza en la cadena. El impacto hizo que la cadena se rompiera por completo y los fragmentos se incrustaran en el piso y la pared cercanos. Tratando de aprovechar su ventaja, Naruto cargó directamente contra su oponente. Sin embargo, Obito había pensado en lo mismo, ahora que tanto su hoz como su cadena habían sido destruidas. Los dos chocaron de nuevo. A pesar de que no tenía armas, Obito era un maestro en taijutsu y aún tenía un Sharingan para usar. Pero el efecto fue solo la mitad de efectivo, debido al hecho de que su ojo izquierdo había sido casi destruido, lo que lo llevó a estar ciego de ese lado. Naruto siguió tratando de aprovechar esa debilidad, moviéndose continuamente hacia ese punto ciego. Obito todavía podía verlo hacerlo antes de que realmente lo hiciera debido a su Sharingan restante y reaccionó en consecuencia. También le impidió al rubio el uso completo de su Naginata, manteniéndose cerca y haciéndole usarla solo para la defensa. A medida que avanzaba la pelea, Naruto comenzaba a cansarse. El uso continuo de su Zanpakuta lo estaba desgastando. Todavía no estaba acostumbrado y eso se estaba convirtiendo en un lastre. Necesitaba encontrar una manera de terminar la pelea. Tus ataques se están volviendo más lentos, Naruto. Obito notó mientras le lanzaba una patada al abdomen del rubio. ¿Te estás cansando?
Bloqueó la patada con el eje de la naginata. No creas que puedes sacarme fácilmente. Respondió casi con un gruñido. Trató de usar el otro extremo de su Zanpakuto para golpear los pies de Luchia debajo de él. Nunca lo he hecho. Respondió el miembro de Akatsuki, bajando el brazo para bloquear el eje. Su oponente intentó aprovechar la oportunidad para moverse hacia su lado ciego, pero él lo siguió. Pero estás cansado. Puedo verlo en cómo te mueves y en cómo luchas. Todavía puedo ganarte. La rupia le prometió. No pudo evitar reírse de eso. ¿Te has estado engañando a ti mismo pensando que podrías? Preguntó. No lo creo. Sé que puedo y te ganaré. Balanceó la naginata desde lo alto, tratando de partir a Obito en dos. Pero el hombre simplemente giró hacia un lado, dejando que la hoja golpeara el suelo y creara un cráter. Te has estado engañando a ti mismo. Dijo el miembro de Akatsuki con tranquila satisfacción. ¿De verdad pensaste que podrías derrotarme y reclamar la victoria? ¡Qué increíblemente ingenuo de tu parte, Naruto! Lanzó un puñetazo que atravesó y golpeó el costado del rubio. Siseó de dolor al sentir el dolor del puño. Eso probablemente va a romper una de mis costillas. El Fire Paragon se dijo a sí mismo. ¿Cómo es la ingenuidad pensar que puedo vencerte? Exigió, aún continuando la pelea. Trató de pasar la guardia de su oponente, pero nada parecía pasar. Hechos simples, respondió Obito. Es posible que hayas servido en una guerra, te lo concedo. Pero así es. No he sobrevivido tanto tiempo porque tuve mucha suerte. Estudié, entrené y aprendí. Soy mejor que tú, Naruto, tanto mental como físicamente, entonces tú. Te falta la experiencia o el entrenamiento para tener una oportunidad en mi contra. Esquivó un golpe de la naginata. No lo creo. No puedes usar tu pequeño truco para ayudarte en esta pelea. Lo que he admitido es bastante impresionante de tu parte. Pero el hecho de que me hayas hecho una cosa no cambia el resultado. Pensaste que podrías ganarme, pero todo lo que has hecho en realidad es agotarte. Dijo mientras se agachaba bajo el golpe de la naginata. Eso no es cierto. Puedo ganarte. Vencería a su oponente. Tenía que vencer a su oponente. Si perdía, dejar a Konoha y sus amigos atrás habría sido completamente inútil. Tenía que seguir adelante para tener éxito en esta pelea. Pero incluso cuando los golpes fueron detenidos y bloqueados, mientras los golpes y patadas seguían yendo y viniendo, comenzó a sentirse cada vez más cansado. Sus ataques se volvían cada vez más lentos y débiles. Obito vio esto y se aprovechó. Se abalanzó y comenzó un feroz asalto. No se detuvo. Simplemente mantuvo el asalto. Naruto trató de defenderse de eso, pero cuando se vio obligado a dejar caer su Zanpakuto para recibir una patada, eso terminó para él. Trató de mantener su defensa en alto, pero fue destrozada por un aluvión de golpes y patadas. El dolor venía de todas las partes de su cuerpo cada vez que lo golpeaba. Al final, no estaba seguro de qué fue lo que lo acabó. Tal vez fue el puñetazo en el hombro o la rodilla en el estómago. Pero cayó al suelo de frente. Esta pelea ha terminado. Obito declaró, de pie sobre él. Mientras yacía allí, su cuerpo con un dolor considerable y su mente casi sobrecargada por ese dolor, de alguna manera escuchó esas palabras. ¿Encima? Se preguntó en silencio. No, no puede terminar. Yo, tengo que ganar. Tengo que vencerlo. Dejando atrás el dolor, extendió la mano y agarró su Zanpakuto. Tengo que ganar. Trató de levantarse. Se acabó, Naruto. Su oponente le dijo mientras él solo miraba. Se negó a creer eso. No hecho, dijo con voz ronca mientras se obligaba a ponerse de rodillas. ¿Qué fue eso? Le preguntó su oponente. No estoy acabado. Respondió, levantándose hasta quedar de rodillas. Cada músculo de su cuerpo le dolía mientras hacía esto, pero no podía detenerse allí. Buscó su chakra y lo sintió parpadear. No te escuché. Dijo el Uchiha con evidente confusión en su rostro. No, he terminado. Repitió, su chakra cada vez más fuerte. Su energía azul comenzó a mostrarse sobre su cuerpo. No he terminado. Dijo de nuevo, dejando que su chakra fluyera a través de su cuerpo y dejándolo olvidar el dolor que lo acosaba. Su negativa a quedarse abajo, su voluntad de ganar y la desesperación básica fueron suficientes para finalmente sacar su chakra con toda su fuerza. Mientras se levantaba, fue bañado en un infierno azul. No he terminado. Rugió a la cara de Obito. Su chakra se encendió en respuesta a lo que sintió. Llegó más y más alto a medida que comenzaba a parecer que las criaturas estaban tratando de abrirse camino con las garras.
Pronto se hizo evidente que esas criaturas eran dragones y cuando finalmente se formaron, quitando todo el chakra del rubio, había 9 de ellos asomándose sobre él. Habiendo visto lo que vino a continuación, Obito trató de ponerse a salvo. Pero no podía volverse intangible, no estaba seguro de si el clon todavía estaba allí esperándolo, así que trató de darse la vuelta y correr. Pero el primer dragón ya se había abalanzado y lo había agarrado. No había nada que pudiera hacer, estaba atrapado. Naruto saltó hacia su objetivo atrapado y comenzó el bombardeo. 9 golpes, 9 patadas y 9 golpes de su Zanpakuto le dio a Obito antes de que el dragón lanzara a Luchia atrapado para que el siguiente dragón lo agarrara. El rubio no retuvo nada, vertiendo todo lo que tenía en el bombardeo. Su Zanpakuto cambió versiones con cada dragón, agregando el elemento que llevaban. Cuando el octavo dragón hizo su turno, lanzó a Obito al aire. El noveno dragón voló tras él y lo rodeó, mientras que Naruto saltó para alcanzar su objetivo. Lanzó 26 golpes, volando por el aire y luego saltando del dragón. Para el 27º, saltó en el aire, volando más y más alto. Una vez que alcanzó el cenit, miró a su objetivo y echó hacia atrás el puño. Comenzó a caer hacia Obito, canalizando su chakra en su puño. Tenrite no Oko. Gritó, golpeando su puño en el estómago de Luchia. El chakra fluyó a través de su puño, tomando la forma del 10º y último dragón, cuya majestuosa y regia mirada fue la razón del nombre. Apretó sus dientes contra el Uchiha y voló directo al suelo, estrellándose contra él. El sonido del choque reverberó por toda la cueva. Cuando Naruto aterrizó en el suelo, encontró a Obito tendido en un cráter muy poco profundo, ya sea porque había una roca muy dura debajo o simplemente no tenía suficiente para hacer el cráter de 15 pulgadas, al rubio no le importaba en ese momento. Cojeó hacia el Uchiha caído, su chakra se desvaneció. Una vez que se paró sobre su oponente, levantó su Zanpakuto y apuñaló al hombre en el corazón. ¿Algunas últimas palabras? Preguntó mientras sujetaba la naginata. Obito estaba sufriendo un dolor total y absoluto. En algún momento del bombardeo, también le habían cegado el ojo derecho. Sabía que se estaba muriendo, incluso antes de sentir que la naginata le atravesaba el corazón. Pero sintió que su vida se desvanecía, y aunque solo debería haber visto la oscuridad, lo último que podía ver, era a ella. Rin dijo en un susurro, tratando de levantar una mano para alcanzarla. Ese susurro fue el último y esa mano nunca se levantó. Una vez que estuvo seguro de que el hombre estaba muerto, Naruto sacó su Zanpakuto del pecho de Obito. Se transformó de nuevo en forma de katana. Se alejó del cuerpo unos pasos antes de que sus piernas se dieran y cayera de rodillas. Lo hice. Dijo maravillado, como si no pudiera creerlo. Lo maté. Todos en el conocido Akatsuki están muertos. Por alguna razón, comenzó a reír. El trabajo está hecho. Podemos irnos ahora. Se terminó. Casi no podía creer las palabras, pero eran verdad. Se quedó allí por un tiempo, simplemente disfrutando del hecho de que todo había terminado. Cuando el dolor comenzó a desaparecer, se puso de pie con las piernas temblorosas. Creo que es hora de irse. Se dijo a sí mismo, todavía tratando de asegurarse de no volver a caer. ¿Te das cuenta de que eres hombre muerto una vez que Asuna te pone las manos encima? Señaló el Kibi. Él sonrió. Lo sé. Estoy deseando que llegue. Fue entonces cuando sintió que el suelo temblaba, casi haciéndole perder el equilibrio de nuevo. Cuando se estabilizó, miró a su alrededor para ver qué había sucedido. Cuando miró al Headmaster, vio que todos los ojos estaban abiertos, pero solo 8 tenían pupilas. Entonces notó que esos 8 alumnos lo miraban directamente y los brazos lo alcanzaban. Fin.